Un millonario solitario finge ser ciego para probar a una mendiga hambrienta que fue abandonada en las calles, pero cuando ella toma una actitud radical y le cuenta el secreto de su familia, él no aguanta y hace algo inesperado. La noche caía sobre Santa Aurora, envolviendo la ciudad en un manto de sombras y luces. La música contrastaba con la expresión vacía en su rostro. Cada paso ecoaba en el silencio de la noche, recordándole el vacío que llenaba su vida desde hacía 5 años. Mientras caminaba, sus pensamientos vagaban hacia la oficina que acababa de dejar, la crisis en su empresa, las acusaciones de prácticas antiéticas. Todo esto pesaba en sus hombros como una carga invisible. Ricardo se preguntaba cuándo exactamente había perdido el rumbo, cuándo el éxito comenzó a costar su alma. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura encogida en la entrada de un callejón oscuro, tiritando levemente con el frío de la noche. Por un momento, Ricardo dudó. Algo en esa escena lo tocó de una manera que no sentía desde hacía años. Julia Santana observaba al hombre de traje acercarse. Sus ojos, mucho más viejos que sus 11 años, analizaban cada movimiento de él. Reconoció la mirada perdida, la postura tensa. Este hombre llevaba un peso, así como ella. «Señor», llamó Julia suavemente, su voz rompiendo el silencio de la noche. «Usted dejó caer esto». Ricardo miró hacia abajo, sorprendido al ver su billetera en la mano pequeña y sucia de la niña. Por un instante, vio en esos ojos inocentes el reflejo de su hija perdida. La emoción lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese momento, una idea loca y desesperada surgió en su mente. «Yo no puedo ver», mintió Ricardo. Su voz temblaba ligeramente. «Soy ciego». Julia frunció el ceño, confundida. El hombre no parecía ciego, pero había algo en su voz, una vulnerabilidad que la tocó. «Está bien, señor, puedo ayudarlo a guardar la billetera si quiere». Ricardo asintió, aún manteniendo la farsa. Mientras Julia se acercaba para ayudarlo, notó el olor a días sin baño, las ropas gastadas y sucias. Su corazón se apretó. «¿Cuál es tu nombre, pequeña?», preguntó suavemente. «Julia», respondió ella, una pequeña sonrisa iluminando su rostro cansado. «¿Y el tuyo, señor?». «Ricardo», dijo él, sorprendido por la gentileza en su propia voz. «Julia, ¿tienes dónde pasar la noche?». La niña dudó, su sonrisa vacilando por un momento. «Me las arreglo, señor, no se preocupe». Ricardo sintió algo despertar dentro de él, una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, compasión. «Julia, tengo una propuesta para ti», dijo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo mejor. Era una locura, lo sabía, pero en ese momento, mirando a esa niña valiente y gentil, Ricardo sintió que quizás, solo quizás, había una chance de redención para su alma atormentada. El camino de regreso a la mansión de Ricardo en el Alto del Valle estuvo marcado por un silencio tenso. Julia, sentada en el asiento trasero del auto lujoso, miraba por la ventana con una mezcla de fascinación y aprensión. Las luces de la ciudad pasaban como un borrón, reflejándose en los ojos cansados de Ricardo en el asiento del pasajero, manteniendo la farsa de la ceguera. Su chofer lanzaba miradas confusas por el espejo retrovisor. La mente del empresario giraba cuestionando la locura de su decisión, llevar a una niña de la calle a su casa. ¿Qué estaba pensando? Cuando llegaron a la mansión, Julia no pudo contener un suspiro de admiración. La imponente estructura se alzaba ante ella, una visión salida de un cuento de hadas. Ricardo sintió un apretón en el pecho al escuchar la reacción de la niña. ¿Cuántas veces su hija Isabela había expresado el mismo encantamiento? «Señor». La voz de Carlos, el mayordomo, interrumpió sus pensamientos. «¿Todo está bien?». «Sí, Carlos. Esta es Julia. Ella se quedará con nosotros por un tiempo». Carlos levantó una ceja, pero años de servicio le impidieron hacer más preguntas. «Muy bien, señor. ¿Debo preparar una habitación?». «Por favor, Carlos», respondió Ricardo, sintiendo el peso de la mirada de Julia sobre él. Mientras subían las escaleras, Ricardo, guiado por Carlos y Julia siguiéndolos con hesitación,
El empresario sintió una ola de ansiedad. ¿Qué diría André, su asesor? ¿Cómo explicaría esta situación al consejo de la empresa, ya desconfiado de sus decisiones recientes? Julia, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. La generosidad de este extraño la asustaba y atraía al mismo tiempo. El señor Joaquim siempre le había advertido sobre los peligros de confiar demasiado, pero había algo en Ricardo que la hacía querer creer. Al llegar a la habitación de invitados, un cuarto más grande que cualquier lugar donde Julia había dormido, la realidad de la situación finalmente los golpeó. «Señor», dijo Julia, su voz pequeña en el silencio de la habitación, «¿por qué está haciendo esto?» Ricardo sintió el peso de la pregunta. De hecho, él mismo no estaba seguro. «A veces», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «necesitamos hacer algo bueno para recordar quiénes somos realmente». Julia asintió como si entendiera perfectamente. «Usted perdió algo importante, ¿no es así?» La pregunta golpeó a Ricardo como un rayo. ¿Cómo podía esta niña ver a través de él con tanta facilidad? «Sí», admitió, su voz casi un susurro. «Hace mucho tiempo». Un silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Julia habló nuevamente. «Yo también. Perdí algo. Quizás podamos ayudarnos mutuamente a encontrar lo que perdimos». Las palabras de Julia resonaron en el corazón de Ricardo, despertando una esperanza que creía muerta junto con su familia. En ese momento, mirando a esa niña valiente y sabia más allá de sus años, Ricardo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero mientras el sueño finalmente alcanzaba a Julia, Ricardo permaneció despierto, atormentado por dudas y miedos. ¿Qué traería el mañana? ¿Cómo mantendría esta farsa? Y más importante, ¿cómo protegería a Julia de los fantasmas de su pasado y de las amenazas del presente? El sol de la mañana se filtraba por las cortinas caras, iluminando el rostro dormido de Julia. Por un momento, al abrir los ojos, se sintió desorientada. El colchón suave, las sábanas suaves, todo tan diferente de las calles ásperas a las que estaba acostumbrada. La realidad la golpeó como una ola. Estaba en la mansión de Ricardo, el hombre ciego que la había acogido. Julia se sentó en 1900, la cama, su mente llena de preguntas y dudas. ¿Había hecho la elección correcta al confiar en este extraño? Fuera de la habitación, Ricardo caminaba de un lado a otro, ansioso. No había dormido bien, atormentado por pesadillas en las que Isabela y Renata lo acusaban de intentar reemplazarlas. ¿Cómo explicaría la presencia de Julia a André, que llegaría pronto para la reunión matutina? «Señor», la voz calma de Carlos interrumpió sus pensamientos. «El desayuno está servido. ¿Debo llamar a la niña?» Ricardo dudó. «Sí, por favor, Carlos, y prepárese para la llegada de André. Temo que no será una conversación fácil». Mientras tanto, Julia exploraba tímidamente la habitación. Sus dedos rozaban los muebles caros, una mezcla de admiración e incomodidad en su rostro. Sus ojos se posaron en una fotografía en la mesa de noche. Una mujer y una niña, sonriendo junto a un Ricardo más joven y feliz. El contraste con el hombre que había conocido la noche anterior era impactante. Un suave golpe en la puerta la asustó. «Señorita Julia», dijo la voz gentil de Carlos, «el desayuno está servido, si desea unirse al señor Méndez». Julia respiró hondo, reuniendo coraje. Al abrir la puerta, fue recibida por la sonrisa gentil del mayordomo. «Gracias», murmuró, siguiéndolo por los corredores lujosos. En el comedor, Ricardo estaba sentado, fingiendo leer un periódico en braille. Su corazón se aceleró al escuchar los pasos ligeros de Julia. «Buenos días», dijo, forzando una sonrisa. «Espero que hayas dormido bien». Julia dudó antes de responder. «Sí, señor, gracias». Observó cuidadosamente cómo Ricardo se movía, aún desconfiada de su supuesta ceguera. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el tintinear de los cubiertos. Ricardo luchaba por mantener la farsa, consciente de los ojos atentos de Julia sobre él. De repente, el timbre sonó, haciendo que ambos se sobresaltaran.
Carlos se apresuró a atender, regresando momentos después con una expresión preocupada. «Señor, el señor André está aquí». Ricardo palideció. «Julia», dijo rápidamente, «por favor, vuelve a tu habitación. Hay asuntos que debo resolver». Confusa y un poco dolida, Julia obedeció, pero no sin antes lanzar una última mirada desconfiada a Ricardo. André entró en la sala, su expresión una mezcla de sorpresa e irritación al ver los restos del desayuno para 2 personas. «Ricardo, ¿qué está pasando? Hay rumores circulando en la empresa sobre que estás ciego». Ricardo sintió el peso de sus mentiras aplastándolo. «¿Cómo explicaría todo esto?» Mientras Ricardo enfrentaba a André en el comedor, Julia estaba lejos de quedarse quieta en su habitación. Años en las calles habían agudizado sus instintos, y algo en esta situación no parecía correcto. Silenciosamente, abrió la puerta de su habitación y se deslizó por el pasillo, sus pies descalzos no haciendo ningún sonido en la alfombra lujosa. Las voces exaltadas la guiaron hasta un lugar cerca del comedor, donde podía escuchar la conversación sin ser vista. «Ricardo, has perdido el juicio». La voz de André era cortante. «Primero los rumores de ceguera y ahora esto, una niña de la calle en tu casa. ¿Tienes idea del riesgo que esto representa para la empresa, para tu reputación?» Julia sintió, su corazón apretarse. Era un riesgo, un problema. La voz de Ricardo sonó cansada pero firme. «André, sé que parece una locura, pero esta niña, ella me hizo sentir algo que no sentía desde hace años. Compasión. André, ¿recuerdas eso? Compasión». «La compasión no salva empresas, Ricardo», retrucó André. «No cuando estamos enfrentando acusaciones serias de prácticas antiéticas. Necesitamos que estés enfocado, no jugando a la familia feliz con una huérfana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia apenas respiraba temiendo ser descubierta. Finalmente Ricardo habló, su voz baja y peligrosa. «Nunca más hables así de ella, André. Julia se queda, y en cuanto a la empresa, quizás sea hora de revisar algunas de nuestras prácticas». La risa amarga de André resonó en la sala. «Ah, ahora quieres ser ético, después de todo lo que hemos hecho para llegar donde estamos. No seas hipócrita, Ricardo. Tus manos están tan sucias como las mías». Julia ahogó un suspiro. El hombre que la había acogido, que parecía tan gentil, tenía un pasado oscuro. Sintió las lágrimas brotar en sus ojos, la sensación de traición creciendo en su pecho. «Basta, André», dijo Ricardo, su voz cansada. «Vete al escritorio, resolveremos esto allí». Pasos pesados se acercaron, y Julia apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una cortina antes de que André pasara. Su rostro era una máscara de furia contenida. Cuando todo quedó en silencio nuevamente, Julia salió de su escondite, un torbellino de emociones. Quería huir, volver a las calles que conocía tan bien, pero algo la detenía. El recuerdo de la gentileza de Ricardo, el confort que él le había ofrecido. Perdida en pensamientos, no notó a Carlos acercándose. «Señorita Julia», dijo suavemente, haciéndola saltar de susto. «El señor Ricardo desea hablar con usted». Con el corazón pesado, Julia siguió al mayordomo de regreso al comedor. Ricardo estaba sentado, su cabeza en sus manos pareciendo mucho más viejo y cansado que la noche anterior. «Julia», dijo levantando la cabeza al escucharla entrar, «yo te debo explicaciones». La niña dudó, dividida entre el deseo de huir y la curiosidad de entender qué estaba pasando realmente. «Usted no es realmente ciego, ¿verdad?», preguntó. Su voz temblaba ligeramente. Ricardo suspiró profundamente. «No, no lo soy. Y hay más que necesito contarte. Pero antes necesito saber, ¿aún confías en mí, aunque sea un poco?». Julia miró al hombre frente a ella, viendo no al poderoso empresario, sino a alguien tan perdido y solitario como ella misma. «Quiero confiar», respondió honestamente, «pero necesito saber la verdad completa». Ricardo asintió lentamente. «Lo mereces, y te prometo, Julia, que a partir de ahora solo habrá verdad entre nosotros». Mientras se preparaba para revelar su pasado, Ricardo sintió una mezcla de miedo y alivio.
Sabía que sus palabras podrían alejar a Julia para siempre, pero también sentía que este podría ser el primer paso hacia la redención que tanto anhelaba. Ricardo respiró hondo, reuniendo coraje para las revelaciones que estaban por venir. Julia lo miraba con una mezcla de aprensión y curiosidad, sus ojos reflejando una sabiduría más allá de sus años. «Julia», comenzó Ricardo, su voz temblorosa, «hace 5 años tenía todo lo que creía importante, una empresa exitosa, una familia amorosa, pero en un solo día perdí lo que realmente importaba». Hizo una pausa, luchando contra la emoción. Julia instintivamente se acercó, colocando su pequeña mano sobre la de él. «Mi esposa, Renata, y mi hija, Isabela, murieron en un accidente de auto», continuó Ricardo, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Desde entonces me perdí en el trabajo y la amargura. Hice cosas, tomé decisiones de las que no me enorgullezco». Julia escuchó atentamente, su corazón apretado con el dolor evidente en las palabras de Ricardo. «¿Por eso fingió ser ciego?», preguntó suavemente. Ricardo asintió. «Cuando te vi anoche algo en mí despertó. Tu bondad, tu inocencia me recordaron quién solía ser. Fingí ser ciego porque, por primera vez en años, no quería ser visto como el poderoso empresario Ricardo Méndez. Quería ser solo humano». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Julia procesaba las palabras, comparándolas con sus propias experiencias, de pérdida y soledad. «Yo también perdí a mi familia», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «No de la misma manera, pero me abandonaron. A veces me pregunto si fue mi culpa». Ricardo sintió su corazón apretarse con las palabras de latín de «niña». «Nunca pienses eso, Julia. Eres una niña increíble, valiente y bondadosa. Su abandono refleja sus fallas, no las tuyas». Lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Julia. Pero, ¿y si? Dudó. El peso de su secreto la ahogaba. ¿Y si hice algo terrible sin saberlo? Ricardo la miró con preocupación. «¿Qué quieres decir, Julia?». La niña respiró hondo, reuniendo coraje. «Antes de ser abandonada yo entregué unos papeles a un hombre. No sabía qué eran, pero después escuché a mis padres pelear. Hablaban de chantaje, de tener que huir. Fue la última vez que los vi». El rostro de Ricardo palideció. La historia de Julia resonaba peligrosamente cerca de algunos de los negocios oscuros en los que él se había involucrado en los últimos años. ¿Era posible? «Julia», dijo cuidadosamente, «¿recuerdas el nombre de ese hombre?». La niña frunció el ceño, concentrándose. «Creo que era Álvarez, Fernando Álvarez». Ricardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Fernando Álvarez, el político corrupto con quien había hecho negocios cuestionables. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. «Julia», dijo, su voz temblaba ligeramente, «creo que nuestras historias están más conectadas de lo que imaginábamos». Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones para Ricardo y Julia, mientras desarrollaban un vínculo cada vez más fuerte. El peso de sus pasados entrelazados planeaba sobre ellos como una nube oscura. Ricardo, determinado a corregir los errores del pasado, se sumergió en una investigación sigilosa sobre Fernando Álvarez y sus propias prácticas empresariales cuestionables. Cada nuevo descubrimiento lo dejaba más perturbado, revelando una red de corrupción y manipulación que iba mucho más allá de lo que imaginaba. Julia, por su parte, luchaba por adaptarse a su nueva vida. Las pesadillas sobre su pasado aún la atormentaban, pero la presencia reconfortante de Ricardo comenzaba a curar antiguas heridas. Una mañana, mientras tomaban el desayuno juntos, algo que se había convertido en un ritual diario, Ricardo notó a Julia jugando distraídamente con un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a su familia. «Este reloj», comenzó Ricardo, su voz suave, se detuvo en el momento exacto del accidente que me quitó a mi esposa e hija. Julia miró el objeto con una mezcla de fascinación y tristeza. «Es hermoso», murmuró, sus dedos trazando delicadamente los grabados. De repente, para sorpresa de ambos, el reloj emitió un suave tic-tac, volviendo a la vida después de años,
De silencio. Ricardo miró el reloj atónito. Imposible, susurró. Julia sonrió tímidamente. Quizás sea una señal, dijo, de que es hora de seguir adelante, de recomenzar. Las palabras de la niña tocaron profundamente a Ricardo. Estaba a punto de responder cuando su celular sonó interrumpiendo el momento. Ricardo, con la voz ansiosa de André al otro lado de la línea, dijo: «Tenemos un problema. Fernando Álvarez está aquí en el escritorio, sabe sobre la niña». El sangre de Ricardo se heló. «Manténlo ahí, estoy en camino», dijo, colgando. Su rostro era una máscara de preocupación. «¿Qué fue, Julia?», preguntó, sintiendo el súbito cambio de humor. Ricardo dudó, no queriendo alarmar a la niña. «Julia, necesito ir al escritorio a resolver algo importante. Quédate aquí con Carlos, ¿ok? Prometo que volveré pronto». Julia asintió, pero sus ojos revelaban su preocupación mientras veía a Ricardo salir apresuradamente. Sintió que algo estaba a punto de cambiar drásticamente en sus vidas. En el escritorio, Ricardo encontró a Fernando Álvarez esperando, en su sala, con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Ricardo, mi viejo amigo», saludó Álvarez con falsa cordialidad. «Escuché que has adoptado un nuevo proyecto de caridad. Una cierta niña de la calle». Ricardo sintió su cuerpo tenso, la rabia burbujeando bajo la superficie. «¿Qué quieres, Fernando?». Álvarez rió, un sonido frío y calculador. «Quiero que entiendas en qué posición te has puesto. Esa niña, ella es una pieza clave en un juego mucho más grande de lo que imaginas». Mientras Álvarez comenzaba a revelar la verdadera extensión de su red de corrupción, Ricardo se dio cuenta de que el destino de Julia, el suyo propio y posiblemente el de toda Santa Aurora, estaban a punto de colisionar de una manera que nadie podría haber previsto. El escritorio de Ricardo parecía encogerse a medida que Álvarez detallaba su red de corrupción. Cada palabra revelaba una telaraña de mentiras y manipulaciones que se extendía por toda Santa Aurora, enredando políticos, empresarios y, horriblemente, incluso a Ricardo. «Mira, mi querido Ricardo», sonrió Álvarez, su tono falsamente amigable. «Aquella niña, Julia, no es solo una huérfana cualquiera. Ella es la clave para mantener varios de nuestros acuerdos». Ricardo sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué quieres decir?». Álvarez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. «Sus padres no la abandonaron, Ricardo. Huyeron para protegerla, y los documentos que ella entregó, digamos que aseguraron mi posición actual». La mente de Ricardo giraba. Pensó en Julia, en su sonrisa valiente, en cómo luchaba contra sus pesadillas todas las noches. «Usted destruyó su vida», susurró, la rabia creciendo en su pecho. «Negocios. Son negocios, Ricardo». Se encogió de hombros Álvarez. «Y no te hagas el santo, tus manos tampoco están limpias en esta historia». Ricardo sabía que Álvarez tenía razón. Sus decisiones pasadas, su búsqueda ciega de éxito y poder, todo eso lo había puesto en esta posición. Pero mirando a Pincintos y Álvarez viendo la crueldad en sus ojos, Ricardo supo que era hora de hacer una elección. «Basta», dijo levantándose. «Esto termina aquí, Fernando. No voy a seguir siendo parte de esto». Álvarez rió, un sonido frío que envió escalofríos por la espalda de Ricardo. «¿Crees que puedes simplemente irte?». «Oh, Ricardo, no entiendes el juego que estás jugando». Mientras tanto, en la mansión, Julia sentía una inquietud creciente. Algo estaba mal, podía sentirlo. Años en las calles habían agudizado sus instintos, y ahora gritaban que había peligro. «Carlos», llamó al mayordomo, «necesito ir al escritorio del señor Ricardo. Es importante». Carlos dudó, dividido entre las órdenes de su patrón y la urgencia en los ojos de la niña. Finalmente asintió. «Está bien, señorita Julia, yo la llevaré». En el escritorio, la tensión entre Ricardo y Álvarez alcanzaba su punto máximo. «Tienes una elección que hacer, Ricardo», amenazó Álvarez. «Continúa jugando con nosotros o pierde todo, incluyendo a tu preciosa protegida». Fue en ese momento que la puerta del escritorio se abrió, revelando a Julia, sus ojos desorbitados de miedo y determinación. «¡Julia!», exclamó Ricardo, moviéndose instintivamente para protegerla. Álvarez sonrió, un brillo peligroso en sus ojos. «Ah,
La protagonista de nuestra historia llega. Perfecto. El escritorio quedó en silencio por un momento, la tensión palpable en el aire. Julia miraba de Ricardo a Álvarez, sus ojos revelando una mezcla de miedo y determinación. «¿Usted?», susurró reconociendo a Álvarez. «Fue usted quien arruinó su vida», completó Álvarez, su sonrisa cruel. «Sí, pequeña, fui yo. Pero no fui el único, ¿verdad, Ricardo?». Ricardo sintió el peso de la mirada de Julia sobre él. La vergüenza y el arrepentimiento lo consumían. Comenzó su voz temblorosa. «Hay cosas sobre mi pasado que necesitas saber». Mientras Ricardo comenzaba a revelar la extensión de su participación en los negocios turbios de Álvarez, Julia escuchaba en silencio, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Hice elecciones terribles», admitió Ricardo, su voz quebrada. «Puse las ganancias por encima de la ética, el poder por encima de las personas, y en el proceso, personas inocentes como tú, Julia, resultaron heridas». Álvarez observaba la escena con una sonrisa de escarnio. «Qué conmovedor. Pero no cambia nada. Ustedes dos aún están bajo mi control». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Julia dio un paso al frente, enfrentando a Álvarez con una valentía que sorprendió a todos en la sala. «No», dijo, su voz pequeña pero firme, «no lo estamos, porque ahora sabemos la verdad. Y la verdad tiene poder». Ricardo miró a Julia, admirado por su fuerza. En ese momento tomó su decisión. «Ella tiene razón, Fernando», dijo, poniendo una mano protectora en el hombro de Julia. «Se acabó. Voy a exponerlo todo. Cada negocio sucio, cada soborno, cada mentira. Incluso si eso significa mi propia caída». Álvarez rió, pero había un toque de nerviosismo en su voz. «No te atreverías. Destruirías todo lo que has construido». «Quizás», respondió Ricardo, «pero también sería el primer paso para reconstruir algo mejor, algo de lo que pueda estar orgulloso». En ese momento, como si respondiera a su valentía, el antiguo reloj de bolsillo en el bolsillo de Ricardo comenzó a tocar su melodía suave, llenando la sala. Julia sonrió a través de las lágrimas. «Es un nuevo comienzo», dijo suavemente. Ricardo asintió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. «Sí, lo es». Álvarez, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, hizo ademán de irse, pero Ricardo lo detuvo. «No tan rápido, Fernando. Tenemos mucho de qué hablar con las autoridades». En las horas que siguieron, Ricardo trabajó incansablemente, reuniendo pruebas y haciendo llamadas. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría consecuencias por sus acciones pasadas, pero mirando a Julia, viendo la esperanza en sus ojos, supo que estaba haciendo lo correcto. Mientras la noche caía sobre Santa Aurora, Ricardo y Julia estaban sentados en el balcón de la mansión, observando las luces de la ciudad. «¿Qué pasa ahora, Julia?», preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos por primera vez en años. «Ahora, Julia, reconstruimos juntos, y esta vez lo haremos de la manera correcta». El antiguo reloj de bolsillo tocó suavemente, como si estuviera de acuerdo, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades. Ricardo, fiel a su palabra, comenzó a exponer toda la red de corrupción que involucraba no solo a Álvarez, sino también a varios otros empresarios y políticos influyentes de Santa Aurora. La prensa estaba en frenesí. Los titulares gritaban sobre el escándalo del siglo y el imperio que se derrumbó. Ricardo sabía que estaba destruyendo todo lo que había construido, pero cada vez que miraba a Julia, encontraba la fuerza para continuar. Una tarde, mientras Ricardo estaba en su oficina en casa revisando documentos con sus abogados, Julia entró tímidamente. «Señor Ricardo», llamó suavemente, «¿puedo hablar con usted un minuto?». Ricardo inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. «Claro, Julia, ¿qué pasa?». La niña dudó, jugando nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. «Yo escuché a algunas personas en la TV hablando de usted. Dijeron cosas malas». El corazón de Ricardo se apretó.
Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para el dolor en los ojos de Julia. «Julia», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿recuerdas cuando te conté sobre mis errores? Bueno, ahora estoy enfrentando las consecuencias de ellos. Muchas personas están enojadas y con razón». Julia asintió lentamente. «Pero usted está haciendo lo correcto ahora, ¿no es así?» Ricardo sonrió tristemente. «Estoy tratando, pero a veces hacer lo correcto no significa que todo saldrá bien de inmediato. Tomará tiempo». En ese momento, Carlos entró apresuradamente en la oficina. «Señor, hay policías en la puerta. Tienen una orden». Ricardo cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Sabía que este momento llegaría. Mirando a Julia, vio miedo en sus ojos. «Está bien», dijo, tratando de sonar seguro. «Voy con ellos. Es parte del proceso». Mientras Ricardo era llevado, Julia corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «¿Vas a volver, no es así?», preguntó con lágrimas en sus ojos. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Voy a hacer todo lo posible, Julia, lo prometo». Las semanas siguientes fueron difíciles para ambos. Ricardo estaba en prisión domiciliaria esperando juicio. La mansión, antes un símbolo de poder y riqueza, ahora parecía una jaula dorada. Julia, determinada a no dejar a Ricardo solo, pasaba cada momento que podía con él. Juntos comenzaron a reconstruir no solo sus vidas, sino también su relación. Una tarde, mientras jugaban ajedrez en el balcón, un juego que Ricardo le estaba enseñando a Julia, la niña hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Señor Ricardo», comenzó moviendo su peón, «¿se arrepiente de haberme ayudado aquella noche? Quiero decir...» Ricardo la miró sorprendido. «Julia, nunca. Ayudarte fue la mejor decisión que he tomado». La niña sonrió tímidamente. «Incluso con todo esto pasando». «Especialmente con todo esto pasando», respondió Ricardo, su voz firme. «Tú me recordaste lo que es realmente importante en la vida: honestidad, compasión, hacer lo correcto incluso cuando es difícil». En ese momento, el reloj tocó. Era André, el asistente de Ricardo. «¿Ricardo?», la voz de André sonaba urgente. «Acabo de salir de una reunión con la fiscalía. Están dispuestos a hacer un trato si testificas contra Álvarez y los demás. Reducirán significativamente tus cargos». Ricardo sintió una mezcla de alivio y aprensión. «¿Y Julia? ¿Qué pasa con ella?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Bueno, esa es la parte complicada. Quieren que ella también testifique. Su historia, el abandono, los documentos, todo eso es crucial para el caso». Ricardo miró a Julia, que lo observaba con curiosidad. Sabía que pedirle que reviviera todo ese trauma sería difícil, pero también sabía que era su oportunidad de finalmente cerrar este capítulo. «Voy a hablar con ella», dijo Ricardo a André. «Te llamo de vuelta». Colgando el teléfono, Ricardo se volvió hacia Julia. «Querida, tenemos una decisión importante que tomar, y esta vez la tomaremos juntos». Mientras el sol se ponía sobre Santa Aurora, Ricardo y Julia conversaban, sopesando los pros y los contras, enfrentando sus miedos y, lo más importante, apoyándose mutuamente. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían esperanza. El antiguo reloj de bolsillo, ahora funcionando perfectamente, hacía tic-tac suavemente, recordándoles que cada segundo era una nueva oportunidad para hacer lo correcto. El día del juicio llegó más rápido de lo que Ricardo y Julia esperaban. El foro de Santa Aurora estaba rodeado de reporteros y curiosos, todos ansiosos por presenciar el desenlace del mayor escándalo en la historia de la ciudad. Ricardo ajustó su corbata nerviosamente, mientras esperaba en el pasillo con Julia. La niña, vestida con un vestido sencillo pero elegante, parecía pequeña y vulnerable a su lado. «¿Estás lista?», preguntó Ricardo suavemente, sosteniendo la mano de Julia. Ella asintió, aunque sus ojos revelaban su miedo. «Sí, vas a estar ahí conmigo, ¿no es así?». «Siempre», prometió Ricardo. «Recuerda, Julia, solo tienes que decir la verdad. Tu historia es poderosa por sí sola».
Cuando entraron en la sala del tribunal, el murmullo de la multitud disminuyó. Ricardo vio rostros familiares, ejecutivos que antes lo trataban como un rey, ahora lo miraban con desdén o lástima, pero nada de eso importaba. Su enfoque estaba en Julia y en la verdad que necesitaban revelar. El juicio comenzó y uno por uno los testigos fueron llamados. Ricardo observó con el corazón pesado mientras antiguos colegas y socios comerciales detallaban la extensión de la corrupción que había permeado Santa Aurora durante años. Finalmente, llegó el turno de Julia. Cuando subió al estrado, de los testigos, Ricardo sintió que su corazón se apretaba. Parecía tan pequeña allí, enfrentando una sala llena de adultos que la miraban con curiosidad y escepticismo. Pero cuando Julia comenzó a hablar, su voz era clara y firme. Habló sobre la noche en que entregó los documentos, sobre la desaparición de sus padres, sobre los años en las calles, y luego habló sobre Ricardo, cómo él la había acogido, cómo juntos habían descubierto la verdad. El señor Ricardo cometió errores, dijo Julia, mirando directamente al juez, pero está tratando de corregirlos. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Cuando Julia terminó su testimonio, hubo un silencio en la sala del tribunal. Ricardo vio lágrimas en los ojos de algunos de los jurados e incluso el juez parecía conmovido. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. El juicio continuó, con Ricardo finalmente tomando el estrado de los testigos para contar su parte de la historia. No escatimó en detalles, asumiendo total responsabilidad por sus acciones pasadas. «Perdí mi camino», dijo al tribunal. «Dejé que la codicia y el poder me cegaran, pero gracias a una pequeña niña valiente, redescubrí mi humanidad y mi conciencia. Finalmente, después de semanas de testimonios y deliberaciones, llegó el día del veredicto. Ricardo y Julia se sentaron uno al lado del otro en la sala del tribunal, sus manos entrelazadas. Cuando el juez entró, el silencio era ensordecedor. Ricardo sintió que Julia apretaba su mano con más fuerza. «Ricardo Méndez», comenzó el juez, su voz solemne. «Este tribunal reconoce sus acciones recientes para exponer y desmantelar la red de corrupción en Santa Aurora. Su cooperación y arrepentimiento han sido tomados en consideración». Ricardo contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Sin embargo, el juez continuó. «Sus acciones pasadas no pueden ser ignoradas. Este tribunal lo sentencia a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años, además de restitución financiera a las víctimas de sus crímenes». Ricardo cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. 5 años no era el peor escenario posible, pero aún significaba tiempo lejos de Julia. «En cuanto a la menor Julia Santana», continuó el juez, «dada su situación única y el papel crucial que desempeñó en este caso, este tribunal recomienda que sea colocada bajo el cuidado de una familia adoptiva aprobada por el Estado, con visitas regulares permitidas al señor Méndez, si así lo desea». Julia miró a Ricardo con lágrimas en sus ojos. «No quiero dejarte», susurró. Ricardo se arrodilló a su lado, ignorando las miradas de la corte. «Julia, escucha. Estos próximos años serán difíciles, pero te prometo que no voy a desaparecer de tu vida. Voy a escribir, a llamar siempre que pueda, y cuando salga, vamos a reconstruir nuestras vidas juntos, ¿de acuerdo?» Julia asintió, abrazando a Ricardo con fuerza. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió Ricardo, sintiendo sus propias lágrimas caer. «Y esta vez es una promesa que pienso cumplir, cueste lo que cueste». Mientras Ricardo era llevado por los oficiales, miró hacia atrás una última vez y vio a Julia, pequeña pero valiente, observándolo partir. Y en ese momento, a pesar de todo, sintió esperanza. Esperanza de que incluso a través de los barrotes podría continuar su viaje de redención, y esperanza de que algún día él y Julia podrían ser realmente la familia que ambos merecían. El antiguo reloj de bolsillo en el bolsillo de su traje continuaba haciendo tic-tac, recordándole que cada segundo era una nueva oportunidad para hacer lo correcto. Los meses que siguieron a la sentencia de Ricardo fueron difíciles para ambos.
Julia fue colocada con una familia adoptiva cariñosa, los Oliveira, que vivían en un barrio tranquilo de Santa Aurora. A pesar del conforto y el cariño que recibía, Julia extrañaba a Ricardo todos los días. La primera carta de Ricardo llegó 3 semanas después de su separación. Julia reconoció inmediatamente la caligrafía elegante en el sobre. Querida Julia, espero que esta carta te encuentre bien. ¿Cómo te estás adaptando a tu nueva casa? ¿Los Oliveira te están tratando bien? Recuerda, eres fuerte y valiente, y mereces todo el amor del mundo. Aquí en la prisión los días son largos, pero pensar en ti me da fuerza. Comencé a dar clases de alfabetización a otros reclusos. Es una pequeña forma de intentar marcar la diferencia, incluso detrás de los barrotes. Guardo nuestro reloj de bolsillo conmigo. Su tic-tac constante me recuerda que, sin importar lo difíciles que sean las cosas ahora, el tiempo pasa y llevará a días mejores. Continúa estudiando y siendo la niña maravillosa que eres. Estoy tan orgulloso de ti. Con cariño, Ricardo. Lágrimas corrían por el rostro de Julia mientras leía y releía la carta. Inmediatamente tomó papel y pluma para responder. Querido señor Ricardo, estoy bien, pero te extraño mucho. Los Oliveira son amables, pero no es lo mismo. La señora Oliveira hace galletas deliciosas y el señor Oliveira me ayuda con la tarea. En la escuela hice una amiga llamada Mariana. Ella también perdió a sus padres, así que nos entendemos bien. Estoy esforzándome en los estudios, como me pediste. Me alegra que estés ayudando a la gente allí. Siempre fuiste bueno en eso. Por favor, cuídate. No puedo esperar para verte. De nuevo. Con cariño, JPD. Dibujé un reloj en el reverso de la carta para que recuerdes el nuestro. Las cartas se convirtieron en un ritual semanal para ambos. Ricardo compartía historias sobre su vida en la prisión, los desafíos que enfrentaba y las pequeñas victorias que conseguía. Julia contaba sobre su nueva vida, sus avances en la escuela y cómo estaba aprendiendo a confiar en las personas nuevamente. 6 meses habían pasado desde la última vez que Julia vio a Ricardo. Era un sábado soleado, cuando el señor Oliveira entró en la sala donde Julia estaba leyendo. «Julia», dijo con una sonrisa gentil, «tenemos una sorpresa para ti. Arréglate, vamos a hacer un viaje». El corazón de Julia latió con fuerza. ¿Sería posible? No se atrevía a tener esperanzas, pero algo dentro de ella le decía que hoy sería un día especial. Después de 1 hora de viaje, el auto se detuvo frente a un gran edificio rodeado de altos muros. Julia reconoció inmediatamente. Era la prisión donde Ricardo estaba. «Conseguimos permiso para una visita especial», explicó la señora Oliveira. «Suavemente. Pensamos que ustedes dos se merecían esto». Julia apenas podía contener su emoción mientras pasaban por los procedimientos de seguridad. Y entonces, finalmente, lo vio. Ricardo estaba sentado a la mesa de visitas, pareciendo más delgado y con algunos cabellos grises más, pero sus ojos se iluminaron al ver a Julia. «¡Julia!», exclamó levantándose. Ella corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo apretado. Por un momento, ninguno de los dos habló, simplemente absorbiendo la presencia del otro. «Estás tan grande», dijo Ricardo finalmente, su voz cargada de emoción. «Y más hermosa que nunca». Julia sonrió a través de las lágrimas. «Te he extrañado tanto, señor Ricardo». Se sentaron y Julia notó que Ricardo sostenía algo en sus manos. Era el viejo reloj de bolsillo. «Todavía funciona», dijo Ricardo, abriéndolo para mostrarle a Julia. «Al igual que nuestra promesa, estamos aquí juntos, no importa qué». Julia asintió, sintiendo una ola de calor y esperanza inundar su corazón. «Somos una familia, ¿no es así?», preguntó tímidamente. Ricardo sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, Julia, somos una familia. Y nada, ni siquiera estas paredes puede cambiar eso». Mientras conversaban, compartiendo historias y risas, el reloj continuó su tic-tac constante, un recordatorio silencioso de que, sin importar lo difícil que sea el presente, el futuro siempre guarda la promesa de días mejores. Los meses se convirtieron en años. Ricardo cumplió su sentencia, saliendo de prisión con una determinación renovada de hacer el bien. Julia
ahora una joven de 18 años, se había convertido en una defensora de los derechos de los niños, inspirada por su propia historia. Juntos, fundaron una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a niños en situación de calle, brindándoles educación, hogar y, lo más importante, esperanza. Una tarde, mientras trabajaban en la oficina de la organización, Julia recibió una llamada inesperada. Era Clara, la asistente social que había cuidado de su caso años atrás. «Julia», dijo Clara, su voz emocionada, «tenemos noticias sobre tus padres biológicos. Los hemos encontrado». El mundo pareció detenerse por un momento. Julia sintió una mezcla de emociones: alegría por la posibilidad de reconectarse con su familia biológica, miedo de perder a Ricardo, culpa por sus antiguos actos que habían contribuido a la separación inicial. Con el corazón pesado, Julia llamó a Ricardo para contarle la noticia. La joven mujer que entró en la sala apenas se parecía a la niña de la calle que él había conocido tantos años atrás. Julia irradiaba confianza y compasión, sus ojos brillando con la sabiduría de alguien que había enfrentado y superado grandes desafíos. «Julia», comenzó Ricardo, su voz temblaba ligeramente. «Clara llamó. Encontraron a tus padres». Julia quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de Ricardo, sonrió. «Sabes», dijo suavemente, «durante años soñé con este momento. Imaginé cómo sería reencontrarme con mis padres, escuchar sus explicaciones, entender por qué me dejaron». Hizo una pausa, mirando a Ricardo con ojos llenos de amor. «Pero ahora me doy cuenta de que no importa lo que pase con este reencuentro, ya tengo mi familia. Tú, señor Ricardo Los Oliveira, todas las personas que nos apoyaron en estos años, ustedes son mi familia». Ricardo sintió lágrimas en los ojos. «Oh, Julia», dijo, abrazándola con fuerza, «no tienes idea de cuánto significa esto para mí». En los días que siguieron, Julia se preparó para el encuentro con sus padres biológicos. Ricardo estuvo a su lado en cada paso del camino, ofreciendo apoyo incondicional. El encuentro fue emotivo y complejo. Los padres de Julia explicaron cómo habían sido chantajeados y amenazados, forzados a huir para protegerla. Años de culpa y arrepentimiento pesaban sobre ellos. Julia escuchó sus historias con compasión, pero también con la fuerza de alguien que había aprendido a superar adversidades. «Entiendo por qué hicieron lo que hicieron», les dijo, «y estoy feliz de tener esta oportunidad de reconectarnos. Pero quiero que sepan que, a pesar de todo, encontré mi camino. Encontré una familia». En las semanas que siguieron, Julia trabajó para construir una relación con sus padres biológicos, integrándolos gradualmente en su vida. Ricardo, lejos de sentirse amenazado, apoyó el proceso, entendiendo mejor que nadie la importancia de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Una tarde soleada, la familia extendida de Julia, sus padres biológicos, Ricardo, Los Oliveira y amigos cercanos, se reunió para un almuerzo en la sede de la Fundación Nuevo Comienzo. Mientras observaba la escena, Ricardo sintió una ola de gratitud y realización. Julia se acercó a él sosteniendo el viejo reloj de bolsillo. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa, «creo que finalmente entendí el verdadero significado de este reloj. No se trata del tiempo que perdimos, sino del tiempo que ganamos. Cada tic-tac es una nueva oportunidad de amar, de perdonar, de recomenzar». Ricardo asintió emocionado. «Tienes toda la razón, Julia». Y mirando todo esto, gesticuló hacia la reunión feliz a su alrededor. «Creo que podemos decir que hemos aprovechado bien nuestro tiempo, ¿no es así?» Julia sonrió, abrazando a Ricardo. «Sí, lo hemos hecho, y continuaremos haciéndolo, ayudando a otros a hacer lo mismo». Mientras el sol se ponía sobre Santa Aurora, el viejo reloj de bolsillo continuaba su tic-tac constante, ya no como un recordatorio de pérdidas pasadas, sino como una promesa de futuros brillantes. Ricardo y Julia, unidos por circunstancias improbables y fortalecidos por desafíos superados, miraron hacia el horizonte, listos para el próximo capítulo de sus vidas extraordinarias.